El mundo siempre ha seguido de cerca las elecciones de Venezuela, especialmente las de 2013, 2018 y ahora las de 2024. Cada una de estas elecciones ha estado llena de su propia cuota de drama, y esta vez no es diferente. Desde líderes de la oposición que renuncian para apoyar a otros candidatos, a Nicolás Maduro, el actual presidente, haciendo todo tipo de promesas para un mejor gobierno, ha sido todo un espectáculo. Y justo cuando pensabas que las cosas no podían ser más locas, ha aparecido un vídeo viral de Nicolás Maduro, el actual presidente de Venezuela, haciendo lo impensable antes de las elecciones, incendiando Internet. Mira este vídeo hasta el final para saber de qué habla todo el mundo. Las imágenes. He aquí una escena que puede sonar demasiado familiar a los venezolanos. Ahí está Nicolás Maduro, de pie en el balcón del Palacio Presidencial de Miraflores en Caracas, declarándose orgullosamente ganador de otra elección. Esta vez fue el lunes 29 de julio, justo después de la medianoche, cuando el Consejo Nacional Electoral de Venezuela anunció que Maduro había obtenido el 51,2% de los votos, con el 80% de las papeletas escrutadas. En sus palabras, Maduro dijo: «Puedo decir, frente al pueblo de Venezuela y del mundo, soy el presidente Nicolás Maduro, presidente reelecto de la República Bolivariana de Venezuela, y defenderé nuestra democracia, nuestra ley y nuestro pueblo». Mientras tanto, su principal rival, Edmundo González, de la oposición, consiguió el 44,2%. Es casi como una historia recurrente, ¿verdad? Una que parece repetirse una y otra vez en la política del país. Pero antes de entrar en las consecuencias de esta declaración, hablemos del vídeo viral que circula ahora por Internet, en el que se ve a Maduro tratando desesperadamente de convencer al pueblo de Venezuela de que él es el hombre adecuado para ellos. Bajo la lluvia y con seguidores vitoreándole a su alrededor, el presidente venezolano Nicolás Maduro se puso gafas de sol y bailó en su podio en un mitin de cara a las elecciones de 2024. Estas elecciones llegan tras años de crisis, y con los partidos de la oposición uniéndose contra su partido, que ha dominado el país desde 1998. Entremos en materia. ¿Cómo fueron exactamente las elecciones de 2024 en Venezuela? Las elecciones presidenciales en Venezuela se fijaron originalmente para 2024, ya que la Constitución dicta que estos comicios deben celebrarse antes de diciembre de ese año. Pero en marzo de 2024, el Consejo Nacional Electoral decidió adelantar la fecha de las elecciones al 28 de julio, que también coincide con el 70 cumpleaños de Hugo Chávez. Por si no lo saben, Hugo Chávez fue presidente de Venezuela y se cree que es el padrino político de Nicolás. Los candidatos debían presentarse entre el 21 y el 25 de marzo, y la campaña electoral estuvo abierta del 4 al 25 de julio. Hubo algunas conversaciones entre bastidores entre funcionarios venezolanos y estadounidenses que se habían estancado en abril, pero se reanudaron pocas semanas antes de las elecciones. El año pasado, el gobierno de Biden suavizó algunas sanciones con la esperanza de que Maduro permitiera unas elecciones libres y justas. Estados Unidos llegó a insinuar el levantamiento de todas las sanciones si se cumplían ciertas condiciones, pero las cosas se complicaron cuando el Tribunal Supremo de Venezuela, controlado por Maduro, dictaminó que la líder opositora, María Corina Machado, no podía presentarse a las elecciones presidenciales. La oposición no formó parte de estas negociaciones, lo que parece un poco injusto, ¿no cree? Un ex embajador de EEUUU señaló que el acuerdo era un poco demasiado relajado, con Maduro obteniendo la mayor parte de los beneficios por adelantado sin tener que cumplir sus promesas. Mientras tanto, Estados Unidos y la oposición esperaban que una fuerte participación pudiera empujar a Maduro de nuevo a la mesa de negociaciones. En Venezuela, el presidente se elige por mayoría simple, es decir, gana quien obtenga más votos, sin necesidad de una segunda vuelta. Todo el proceso electoral está gestionado por el Consejo Nacional Electoral, CNE, y los trabajadores electorales se eligen por sorteo entre los votantes registrados. Cada centro de votación está equipado con varias máquinas de votación de pantalla táctil de alta tecnología, una por cada mesa electoral. Después de emitir tu voto, la máquina imprime una papeleta que puedes comprobar antes de depositarla en la urna. Estas máquinas funcionan de forma independiente y no están conectadas a ninguna red hasta después del cierre de las urnas. Cuando llega la hora de cierre de cada colegio electoral, es el presidente de la mesa quien decide si cierra después de que hayan pasado todos los votantes o simplemente espera a la hora oficial de cierre. Ahora,
Aquí es donde las cosas se ponen interesantes. La ley venezolana permite que representantes de la oposición estén presentes en cada centro de votación, y en realidad cualquiera puede presenciar el proceso. Una vez finalizada la votación, cada máquina imprime hojas de recuento que muestran cuántos votos ha obtenido cada candidato. Estas hojas se cotejan con los recibos en papel de las urnas. Una vez que todo coincide, los resultados se envían al CINE y se entregan copias a los testigos. Ahora bien, la oposición estaba bastante preocupada por un posible fraude, así que se organizó. Pasaron meses antes de las elecciones creando grupos de comando, con unos 600.000 voluntarios dispuestos a vigilar cada paso del proceso. Tenían gente apostada en cada máquina de votación, vigilantes fuera de los centros de votación para vigilar todo, y monitores que se aseguraban de que las hojas de recuento se imprimían y se enviaban a lugares externos para ser escaneadas y cargadas en una nube central. De hecho, formaron a 90.000 representantes para que utilizaran una aplicación hecha a medida para informar de los resultados y de cualquier irregularidad. Estos voluntarios consiguieron más del 80% de las hojas de recuento, subieron más de 24.000 de ellas y utilizaron los códigos QR de cada una para contar los votos. El 16 de marzo de 2024, el Partido Socialista Unido de Venezuela, PSV, anunció oficialmente que el presidente Nicolás Maduro sería su candidato para las próximas elecciones presidenciales, lo que supondría su tercer intento de conseguir un mandato de 6 años. Maduro presentó su candidatura el 25 de marzo. Mientras tanto, González Urrutia surgió como el candidato de la oposición bajo la plataforma unitaria. El CNE, también Consejo Nacional Electoral, inhabilitó a 16 partidos políticos para postular candidatos porque no alcanzaron el umbral requerido de 1% de votos en las elecciones regionales de 2021, y frustrantemente ni siquiera ofrecieron el proceso usual para arreglar o validar estos votos, lo cual es requerido por ley. En julio de 2024, la mayoría de las encuestas mostraban a González Urrutia como claro favorito, especialmente las de encuestadoras muy conocidas en Venezuela. Una encuesta a pie de urna de Edison Research indicaba que González tenía el 65% de los votos, mientras que Maduro se quedaba en el 31%. Quizá se pregunten, ¿por qué el pueblo de Venezuela prefirió a la oposición antes que a Nicolás? Pues la respuesta es muy sencilla. Fue por las promesas de Urrutia y por lo que se jugaban si Nicolás ganaba las elecciones. Una posible victoria de la oposición abría nuevas posibilidades para la democracia y la estabilidad política en Venezuela. González Urrutia había prometido reconstruir instituciones independientes como los tribunales, el poder legislativo y los organismos gubernamentales, recuperar la libertad de expresión y liberar a casi 300 presos políticos. Pero había una contrapartida. Algunos encuestadores advertían de que, si perdía, la oposición podría desaparecer del mapa político de Venezuela, lo que haría aún más incierto el futuro de la democracia. La oposición pretendía reactivar una economía maltrecha por décadas de mala gestión y corrupción. El Producto Interior Bruto, PIB, de Venezuela se había reducido en casi 3/4 partes, sumiendo a decenas de millones de personas en la pobreza y empujando a millones más a abandonar el país. Más del 80% de los venezolanos vivían en la pobreza, y casi el 70% de los hospitales carecían de servicios básicos y suministros médicos. Aunque el alivio de las sanciones impuestas por Estados Unidos durante 6 meses aumentó los ingresos petroleros, no fue suficiente para que la producción superara el 1.000.000 de barriles diarios. Aunque González Urrutia aún no había presentado un plan económico formal, se alineó con la privatización de las empresas estatales, incluida la industria petrolera. También apoyó el cambio a las energías renovables. Planeó solicitar préstamos a organizaciones internacionales para ayudar con la enorme deuda venezolana de $150.000 millones, y se propuso evaluar las operaciones de la petrolera estatal al tiempo que abordaba los problemas medioambientales y sociales causados por la industria minera del país. La victoria de Maduro en las elecciones significaba que era probable que millones de venezolanos más se hubieran unido a los casi 8 millones que ya vivían en el extranjero. Una encuesta realizada en mayo por una empresa venezolana sugería que alrededor del 40% de los venezolanos, unos 10 millones de personas, muchos de ellos jóvenes, estaban considerando la posibilidad de abandonar el país, la mayoría con destino a países vecinos. Otros habrían viajado más lejos, hacia Estados Unidos. En 2023,
más de 328.000 venezolanos habían cruzado la brecha del Darién, una traicionera ruta forestal entre Colombia y Panamá, en su camino hacia la frontera estadounidense. Desde octubre de 2019, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos había encontrado más de 800.000 migrantes venezolanos en los puntos de entrada legales. Más de 450.000 habían llegado a Estados Unidos desde 2021, muchos bajo el estatus de protección temporal, libertad condicional humanitaria o estatus de refugiado, lo que les permitía permanecer en el país durante meses o incluso años. A nadie le gusta un gobierno autoritario, especialmente uno que los ha sometido a una vida de penuria y esclavitud. Sin embargo, Nicolás Maduro no habría podido liderar un gobierno tan cruel si no tuviera a potencias mundiales apoyándolo. Veamos algunas de ellas. Potencias mundiales al lado de Maduro. Nicolás Maduro Moros, nacido el 23 de noviembre de 1962, es el actual presidente de Venezuela, que asumió el cargo en 2013. Antes de acceder a la presidencia, participó activamente en la escena política venezolana. Fue vicepresidente de 2012 a 2013, ministro de Asuntos Exteriores de 2006 a 2012 y tercer presidente de la Asamblea Nacional de 2005 a 2006. Su viaje a la política no fue precisamente tradicional. Maduro comenzó su carrera trabajando como conductor de autobús antes de pasar a los sindicatos. No tardó en llegar a la Asamblea Nacional en 2000. Bajo la presidencia de Hugo Chávez, Maduro desempeñó varios cargos importantes, entre ellos el de presidente de la Asamblea Nacional y más tarde el de ministro de Asuntos Exteriores. En 2012 ya ocupaba el cargo de vicepresidente, preparando el terreno para su posterior presidencia. Tras la muerte de Chávez, el 5 de marzo de 2013, Maduro se convirtió en presidente interino. Ese mismo año se celebraron elecciones presidenciales extraordinarias, en las que Maduro fue declarado ganador con el 50,62% de los votos, como candidato del Partido Socialista Unido de Venezuela. Ha gobernado por decreto desde 2015, con poderes otorgados por la legislatura del partido gobernante. La escasez y el deterioro del nivel de vida desencadenaron protestas en todo el país en 2014, que se convirtieron en marchas diarias en decenas de ciudades y pueblos. Estos disturbios fueron respondidos con una brutal represión, que hizo que los índices de aprobación de Maduro se desplomaran. En 2015, el partido de la oposición tomó el control de la Asamblea Nacional y, en 2016, hubo un movimiento para revocar a Maduro. Ese esfuerzo fue sofocado por su gobierno. Hoy, Maduro sigue en el poder gracias al respaldo del Tribunal Supremo, el Consejo Nacional Electoral y los militares. El infierno se desató en 2017, cuando el Tribunal Supremo privó a la Asamblea Nacional de sus poderes, llevando al país a una nueva crisis constitucional y provocando una nueva ronda de protestas. Maduro llamó a redactar una nueva constitución, y la Asamblea Constituyente fue elegida con unas condiciones de votación que muchos consideraron dudosas. Y luego, el 20 de mayo de 2018, Maduro ganó unas nuevas elecciones presidenciales que, como era de esperar, fueron ampliamente denunciadas. El primer ministro canadiense, Justin Trudeau, el expresidente argentino, Mauricio Macri, y el expresidente brasileño, Jair Bolsonaro, entre otros, lo llamaron abiertamente dictador y lo culparon por el deterioro de la situación en Venezuela. Maduro continuó el legado de su predecesor, Hugo Chávez, acusando a otros de conspirar para derrocarle. Su gobierno sacó a la luz docenas de complots en su contra en los 15 meses posteriores a su elección, incluidos supuestos intentos de asesinato y de golpe de Estado. No fue hasta principios de 2015 cuando Maduro comenzó a acusar a Estados Unidos de intentar derrocarlo, momento en el que el gobierno de Maduro tomó algunas medidas para convencer al público de que estas amenazas eran reales. Esto incluyó la detención de Antonio Ledezma, exdiputado del Congreso Nacional de Venezuela, restricciones a los viajes de turistas estadounidenses y las primeras marchas militares y ejercicios públicos de la historia de Venezuela. Cuando el gobierno estadounidense respondió imponiendo sanciones a 7 funcionarios venezolanos por violar los derechos humanos, Maduro utilizó la retórica antiestadounidense para aumentar sus índices de aprobación, aunque solo una cuarta parte de los venezolanos creía que los supuestos intentos de golpe de Estado eran reales. Durante el primer mandato de Maduro, de 2013 a 2018, se cerraron la asombrosa cifra de 115 medios de comunicación, 41 medios impresos, 65 emisoras de radio y 9 canales de televisión fueron sacados del aire. Y la cosa no quedó ahí. Solo, en los primeros 7 meses de 2019,
el Instituto Prensa y Sociedad de Venezuela documentó al menos 350 casos en los que se violó la libertad de expresión. Las cosas tomaron un giro más serio cuando una junta de expertos independientes, creada por la Organización de Estados Americanos, OEA, publicó un voluminoso informe de 400 páginas en 2018. El informe exponía unas afirmaciones estremecedoras. Concluía que en Venezuela se habían cometido crímenes de lesa humanidad durante la presidencia de Maduro. La Junta sugirió que Maduro podría ser considerado responsable de decenas de asesinatos, miles de ejecuciones extrajudiciales, más de 12.000 detenciones arbitrarias y más de 290 casos de tortura. Además de todo esto, señalaron ataques al poder judicial y una crisis humanitaria sancionada por el Estado, que afectó a cientos de miles de personas. ¿Cómo ha podido Nicolás salirse con la suya durante tanto tiempo? ¿Quiénes le apoyan y alimentan su ego? Tras el resultado de las elecciones de 2024 y el posterior anuncio de Nicolás como ganador de las elecciones, muchos países, especialmente han pataleado contra el resultado. Pero países como China y Rusia han felicitado a Nicolás por su victoria. El presidente Xi Jinping ha dado un fuerte respaldo a Nicolás Maduro, prometiendo que Pekín apoyará firmemente los esfuerzos de Venezuela para proteger su soberanía nacional, su dignidad y su estabilidad social. Antulio Rosales, profesor asistente de la Universidad de York, explica que China está a favor de una Venezuela estable y ahora mismo ven a Maduro como la mejor opción para esa estabilidad. Incluso si Maduro permanece en el poder a través de medios no democráticos, China cree que ofrece la oportunidad más fiable para la estabilidad. Evan Ellis, profesor de investigación de la Escuela de Guerra del Ejército de Estados Unidos, señala que la importante inversión de China es otra razón de peso. China mantiene una larga relación con Venezuela desde principios de la década de 2000. Primero, como socio estratégico bajo el mandato de Hugo Chávez, y luego elevando esa relación a una asociación estratégica integral bajo el mandato de Maduro el año pasado. El pasado mes de septiembre, Maduro y Xi anunciaron que la relación entre ambos países había pasado a ser una asociación estratégica integral, el nivel más alto de cooperación entre dos naciones. China tiene ahora una enorme cartera de préstamos con Venezuela, que representa casi la mitad de todos los préstamos chinos a América Latina y el Caribe. Se calcula que China ha financiado más de 60.000 millones de dólares en proyectos en Venezuela. A cambio, China obtiene importantes recursos de Venezuela, como petróleo crudo y minerales, a través de un acuerdo de petróleo por préstamo. Hace que uno se pregunte por qué cualquier país apoyaría al gobierno de Nicolás. Ese hombre ha estado en las noticias por todas las razones equivocadas. ¿Sabías que Maduro ha sido acusado de narcoterrorismo y actualmente está bajo el radar del Departamento de Justicia de los Estados Unidos? En 2020, varios importantes funcionarios venezolanos, entre ellos el actual presidente Nicolás Maduro, el vicepresidente de Economía, el ministro de Defensa y el presidente del Tribunal Supremo, fueron acusados en Nueva York, en Washington, D.C. y en Miami. Algunos funcionarios y exfuncionarios del gobierno venezolano y los dos líderes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, también fueron nombrados en el anuncio de los cargos. Estos acusados fueron acusados de conspirar para inundar las comunidades estadounidenses con decenas de miles de kilos de cocaína y causar una crisis de salud pública en todo el país. El anuncio se refería a la profunda corrupción del gobierno venezolano, un sistema diseñado para enriquecer a los de arriba. El fiscal estadounidense Geoffrey S. Berman, en 2020, dijo estas palabras: «Hoy anunciamos cargos criminales contra Nicolás Maduro Moros por dirigir, junto con sus principales lugartenientes, una asociación narcoterrorista con las FARC durante los últimos 20 años. A pesar de todas estas sanciones, acusaciones penales, opiniones públicas que demuestran que no es querido por su propio pueblo, Nicolás Maduro no retrocede, y uno comienza a preguntarse qué le depara el futuro a él y al pueblo de Venezuela. Lo que nos depara el futuro. Al final de la jornada electoral en Venezuela, un observador de la oposición pidió a un trabajador electoral una copia del recuento de votos de la mesa que se le había encargado supervisar. Cuando insistió en que tenía derecho a la copia, un soldado le agarró por el brazo, le llevó al cuarto de baño y le encerró. El observador no fue liberado hasta que toda la gente hubo abandonado el colegio electoral. Fuera, otro hombre le pasó un papel.
Era una persona del centro electoral que había impreso una copia extra del recuento durante el caos y le dijo al observador que no dijera a nadie que le había dado ese papel. El observador hizo una foto del código QR del recuento y la envió a su equipo a través de una aplicación de mensajería cifrada. A continuación, se dirigió a una casa cercana, donde otros voluntarios estaban ocupados, digitalizando copias de los recuentos que habían recogido. Escenas como esta se repitieron por todo el país la noche del domingo, cuando decenas de miles de voluntarios de la oposición ejecutaron un plan que dejó al descubierto los resultados reales de las elecciones. Maduro había recibido el 51,21% de los votos, según había declarado el NSE, y su rival, Edmundo González, había obtenido el 44,2%. Pero en menos de 48 horas, la coalición opositora afirmó que su candidato había ganado en realidad y tenía los datos para demostrarlo. En los meses anteriores, la oposición había logrado reunir más del 83% de las actas de escrutinio, que mostraban una historia muy diferente. El porcentaje de votos de Maduro solo rondaba el 30%, mientras que González había obtenido el 67%. Las protestas masivas comenzaron el lunes de esa semana, con la gente golpeando cacerolas y sartenes, llenos de ira porque el gobierno había hecho trampa y exigiendo una auditoría inmediata de los votos. En Caracas, los periodistas grabaron en vídeo a decenas de soldados de la Guardia Nacional con equipo antidisturbios, atacando con gases lacrimógenos y porras a manifestantes, en su mayoría pacíficos. Un manifestante apareció en vídeo rodeado de agentes uniformados que le daban bofetadas en la cabeza mientras lo sujetaban bajo un paso elevado. Un manifestante que pidió no ser identificado dijo a los periodistas que solo quieren que cese la guerra. Quieren paz para Venezuela y para sus familias. El gobierno de Maduro controla el Consejo Electoral y las Fuerzas Armadas y tiene influencia sobre la mayoría de las demás instituciones del Estado. En 2019, una campaña similar contra el gobierno se saldó con más de 50 víctimas mortales y cientos de detenciones. Por lo tanto, la situación en Venezuela se está calentando, con el gobierno yendo tras dos líderes de la oposición, Edmundo González y María Corina Machado. Se les acusa de intentar que los militares se vuelvan contra el presidente Nicolás Maduro y de cuestionar su victoria en las elecciones. Estados Unidos también respalda su postura, afirmando que los resultados de las elecciones son cuestionables. María Corina Machado, que habla desde Venezuela, está claramente frustrada. Maduro todavía no ha hecho públicos los resultados de las elecciones, y eso está causando mucha tensión. Cuando se le preguntó por su seguridad, no dudó en admitir que ella y su familia tienen miedo. La situación es bastante intensa. Incluso nos cuenta que una joven que coordinaba los esfuerzos para proteger la votación fue secuestrada por las fuerzas del régimen y ha desaparecido. Más de 1.500 personas han sido detenidas y 24 venezolanos han perdido la vida, solo por protestar pacíficamente y querer un futuro mejor para su país. Y a pesar de todo esto, Maduro se niega a dimitir, a pesar de que la gente le exige que lo haga. Echemos un vistazo a otros países, a cuyos líderes se les pidió que dimitieran y se negaron. Por ejemplo, en Gambia, cuando llegó el momento de las elecciones presidenciales de 2016, Yahya Jammeh hizo algo que sorprendió a todo el mundo. Antes de las elecciones presidenciales de 2016, en Gambia, varios miembros de la oposición, entre ellos el líder del Partido Democrático Unido, Ousseynou Darboe, fueron condenados a 3 años de prisión por celebrar protestas a favor de la democracia. En un discurso público, el presidente Jammeh tachó a la oposición de estar influida por potencias occidentales y afirmó con firmeza que no toleraría ningún desafío a su gobierno. Las elecciones del 1 de diciembre de 2016 arrojaron un resultado sorprendente. Jammeh fue derrotado por Adama Barrow, que lideraba una coalición de partidos de la oposición. En un principio, Jammeh aceptó el resultado, pero el 9 de diciembre dio un giro completo y rechazó los resultados, alegando que había irregularidades. Incluso anunció que había anulado los resultados y convocado una nueva votación, presentando una petición ante el Tribunal Supremo para impugnar el resultado. El tribunal comenzó a juzgar el caso el 21 de diciembre, pero Jammeh, que ya había destituido a la mayoría de los jueces en 2015, nombró a 6 nuevos magistrados para el tribunal. La vista estaba prevista para el 10 de enero, pero se retrasó hasta mayo. Mientras tanto, la CEDEAO intervino,
advirtiendo que emprendería acciones militares para hacer cumplir los resultados electorales si Jammeh no dimitía antes del 19 de enero. Jammeh insistió en que solo renunciaría a la presidencia si el tribunal se ponía de parte de los resultados electorales. La Unión Africana anunció que dejaría de reconocer a Jammeh como presidente a partir del 19 de enero de 2017. Pocos días antes de esa fecha, el 17 de enero, Jammeh declaró el estado de excepción durante 90 días, prohibiendo las protestas y todo lo que pudiera causar disturbios. Esta medida provocó la dimisión de varios ministros y obligó a huir del país a unos 46.000 civiles, en su mayoría niños. El 18 de enero, Senegal, elegido por la CEDEAO para liderar los esfuerzos para destituir a Jammeh, situó sus tropas más cerca de la frontera con Gambia. Jammeh recibió una última advertencia para que dimitiera antes de medianoche, pero se negó y el plazo venció. Al día siguiente, las tropas senegalesas entraron en Gambia. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas apoyó a Barrow, que había ganado las elecciones, y respaldó los esfuerzos de la CEDEAO por resolver la crisis de forma pacífica, aunque estaba dispuesto a actuar si era necesario. Senegal detuvo su avance militar para permitir un último intento de mediación, con la amenaza de reanudar la invasión a mediodía del 20 de enero si Jammeh seguía negándose a abandonar el poder. Jammeh incumplió otros 2 plazos el 20 de enero, mientras los líderes regionales seguían presionándole para que abandonara el poder. Finalmente, en la madrugada del 21 de enero, Jammeh anunció en la televisión estatal que abandonaba el poder. Ese mismo día, abandonó el país, dirigiéndose primero a Guinea y luego a Guinea Ecuatorial. Si te ha gustado ver este vídeo, haz clic en cualquiera de las tarjetas de tu pantalla para disfrutar de más contenido.